Muy buenas amigos y amigas de Nortea. En el día de hoy vamos a reaccionar a clubes que fueron comprados desde $1 millón, en este caso dólares, hasta 5.000 millones de dólares. La cifra de 5.000 me imagino será española, no estadounidense, me supongo. Y nada, vamos a reaccionarlo. Vamos a hacer la pose con la miniatura porque hay que hacerla siempre. ¿Cuál de los dos escogería? Y ya está. Tampoco es tan difícil, ¿verdad? Pero vamos a darle allá. Está la miniatura. Seguramente coja lo mismo, pero me pongo aquí a mí aquí en el medio. Y nada, vamos a verlo. ¿Qué club te podría... Está ahí con el eso. Carajo. ¿Qué club te podrías comprar? Carajo. ¿Qué club te podrías Esto el editor, o sea, el manga más aquí. Vamos a tener que hacer un recorte. Vale. ¿Qué club te podrías comprar si tuvieras €1? Y si tuvieras 5.000 millones de euros, hoy vamos a recorrer las 9 ventas más... Bueno, no son euros. Vale. Pues se está refiriendo a euros. Lo que pasa es que el símbolo es el del dólar. El símbolo es el del dólar. icónicas de la historia del fútbol, descubriendo quiénes estuvieron detrás de cada una, de dónde sacaron todo ese dinero y cómo les... Descubriendo quiénes estuvieron detrás de Liverpool, Newcastle, creo, Manchester United. cada una, Milan, no creo, ¿no? de dónde sacaron todo ese dinero y cómo les fue desde que asumieron el mando. Bienvenidos al negocio del fútbol. No hay forma de que un Muy buenas cámaras, Kelly. club pueda costar €1, ¿verdad? Sobre todo si se trata de uno de primera división, integrante de una de las grandes ligas de Europa y ganador de torneos UEFA. Bueno, Básicamente, sí, es imposible. déjenme decirles que sí, que se llama Parma y que actualmente juega en la Serie A. Probablemente El Parma Calcio costó una vez un euro. Increíble. muchos lo recuerden por su época dorada en los 90. Cannavaro, Thuram y Buffon son algunas de las figuras que pasaron por el equipo. Ganaron 8 trofeos en 10 años, incluyendo 2 Copas UEFA. Sin embargo, toda esa gloria se sostenía gracias a la empresa que estaba detrás, Parmalat. La compañía era uno de los grandes conglomerados lácteos del mundo y utilizaba ese negocio para financiar el club. El problema apareció en 2003 cuando descubrieron un agujero económico de 14.000 millones de euros en sus libros contables. La empresa quebró Dios, la pinga. inmediatamente y el equipo lo hizo al año siguiente. Luego de un par de años en la administración pública, fue turno del italiano Tommaso Ghirardi como propietario. Lamentablemente, para 2014 el club volvió a tener problemas financieros que llevaron a la búsqueda de un nuevo dueño. Allí fue donde apareció el empresario albanés Resart Tasi. Eso sí, dada la precaria situación en la que se encontraba el club, lo máximo que estaba dispuesto a pagar era €1 y lo consiguió. ¿Saben qué fue lo más increíble de todo? Que una vez a cargo del club, el albanés se encontró con una situación que no esperaba y decidió 2 meses después volver a vender la institución por exactamente la misma. O sea, lo compró por €1 y lo volvió a vender por €1. Qué buen negocio. Cifra. Por lo que el Parma no fue vendido una única vez a €1, sino 2 veces. Ahora bien, si en vez de €1 uno cuenta con algo así como 100 millones de euros, la cosa cambia bastante. Con esa cantidad, por ejemplo, se podrían haber comprado el PSG en el año 2011. Eso fue exactamente lo que hizo el fondo de inversión Qatar Sports Investment, perteneciente justamente al gobierno de Qatar. Para poner un poco en contexto de quién estamos hablando, las inversiones del reino a través de este fondo alcanzan los 465.000 millones de dólares. Es decir, más de 4.000 veces lo que gastaron en el PSG. Ciertamente no tuvieron que romper el jarrón para adquirir el club y todas las figuras que fueron trayendo desde que asumieron el mando. La gran pregunta es, ¿para qué lo hicieron? ¿Veían una oportunidad concreta de inversión en la industria del fútbol o tenían objetivos que iban más allá del club en sí? Probablemente tenía que ver mucho más con la segunda, pero la realidad es que tampoco le fue tan mal con respecto a la primera. Está claro. No, como tal no le fue tan mal. No. Le fue bastante bien. Claro que el principal objetivo del gobierno era ganar visibilidad e influencia política. Por algo vemos desde el primer día a Qatar Airways al frente de la camiseta. Además, muy probablemente la compra del PSG ayudó a la victoria para organizar la Copa del Mundo en 2022. Pues sí, probablemente sí. Si no lo hubieran comprado. ¿Qué? Pues quítalo.
sí, obviamente tuvo que influir algo porque si no, pues, no sé, a lo mejor no se hubiera celebrado en Qatar. Aunque nada de eso habría funcionado si el equipo no mejoraba su rendimiento dentro del campo de juego. La gracia era que todo el mundo conozca al PSG y por asociación a Qatar, y la única forma de hacer eso era peleando por los grandes trofeos tanto en Francia como en Europa. Al momento de comprar el club, ciertamente estaban muy lejos de ese objetivo. En la temporada 2009-2010, por ejemplo, quedaron en la posición número 13 de la Liga 1 de Francia. A partir de su llegada, obviamente impulsado por los millones que gastaron en jugadores, el rendimiento dio un giro de 180 grados. Conquistaron la liga en la temporada 2012-2013 y desde allí la ganaron casi de manera ininterrumpida. En el plano internacional, si bien parecen tener una maldición con respecto a la Champions, la realidad es que... Mentira, ya la ganó. A fecha de hoy, 12 de julio de 2025, el PSG tiene una Champions, una. Y el Real Madrid, 15 oponentes. A la Madrid siempre, señores. Muchas veces estuvieron en las fases finales de la competencia. A nivel negocio, hoy la marca PSG es de las que mejor posicionamiento tienen en la industria del fútbol. Su relación con insignias como Michael Jordan y toda la línea de lujos que estuvieron sacando en el último tiempo es una clara muestra de esto. Mientras que en la temporada 2008-2009 ocuparon el puesto número 31 en el ranking de facturación de clubes, en la de 2022-2023 estuvieron en el tercer lugar, por lo que con el diario El Lunes, la compra también fue una gran inversión para Qatar. El mejor ejemplo de esto se dio en 2023 cuando vendieron el 12,5% del club al fondo de inversión estadounidense Arctos por una suma de 530 millones. Pero, ¿para qué lo vendieron? De euros. Esto significa que el 100% de la institución tenía un precio de 4.250 millones. Si lo comparamos con los 100 millones que pagaron en primer lugar, estamos hablando de un crecimiento de más de 4.000% en 13 años. Pero Qatar no fue el único territorio petrolero en ingresar al fútbol y esto lo sabemos muy bien. Manchester City, Newcastle, y que se me van a ganar ahora la casa, no mucho más. Bueno, el Cádiz, pero el Cádiz no es un club grande, ¿sabes? Perdón, no lo de Cádiz, pero... Si pensamos 2 segundos, encontraremos su contraparte en Inglaterra. Me refiero al Manchester City y la compra por parte de Mansour bin Zayed en el año 2008. En este caso, el monto pagado fueron unas 200 millones de libras, lo que serían unos 248 millones de euros. Es decir, un poco más del doble de lo del equipo parisino. La compra del City tiene varios puntos en común con la del PSG. En primer lugar, el objetivo último también era dar visibilidad al territorio. Más de 15 años después de la compra, al igual que con el PSG, seguimos viendo a la marca Etihad Airways tanto en la camiseta como en el estadio. En segundo lugar, el Manchester tampoco era una potencia por aquel entonces. Durante no, prácticamente no. O sea, competían por la Liga de Inglaterra y, o sea, por la Premier League, pero no era tanto. Desde los 90 y principios de los 2000 se paseó entre la primera y segunda categoría. Habían conseguido apenas 2 ligas nacionales hasta ese momento y la última había sido en 1968. Con la llegada de Mansour y sus millones, la cosa cambió por completo. Mientras que en la temporada 2006 terminaron en la posición 14, para la del 2011 ya estaban en el podio y al año siguiente consiguieron su primer torneo local. Visto así, ganándolo con el gol del Kun Agüero en la última jornada. Parece que lo único que hace falta para ganar trofeos es dinero. Bueno, sí y no. En breve vamos a ver por qué. Con el paso del tiempo, el equipo de Manchester fue más allá y comenzó a comprarse otros clubes. Al día de hoy, la organización City Football Group tiene 13 equipos bajo su manto y planean seguir expandiéndose. Tal vez cuando vean este video el número ya quedó viejo. A nivel económico, al igual que con el PSG, lo que comenzó siendo una estrategia puramente de marketing se transformó en un negocio en sí mismo. En noviembre de 2019, hace ya 5 años y antes de varios éxitos deportivos que vinieron después, vendieron el 10% al fondo de inversión Silver Lake. Pero es que, o sea, entiendo la venta para poder ganar dinero, recuperar algo de todo lo que has invertido, tanto al principio como en fichajes que has hecho durante todo el tiempo. Pero ¿para qué? O sea, si fuera un motivo económico, no hay otro motivo para vender. Por unas 300 para vender una parte del club, me refiero. 389 millones de libras. Esto significa que el precio en caso de que hubieran querido comprar el 100%,
3.900 aprox. Era de 3.740 millones, representando más de 10 veces el monto pagado en 2008. El siguiente paso en nuestro camino hacia la demencial cifra de 5.000 millones de euros por un club de fútbol es la compra del Liverpool en 2010. Los Reds fueron adquiridos por el fondo de inversión Fenway Sports Group y entregaron 300 millones de libras, unos 354 millones de euros, a cambio de la totalidad del equipo. Este caso es interesante porque es el primero que vemos en el que el comprador es un estadounidense especializado en la industria del deporte y entretenimiento. Lo categorizo así porque más adelante veremos otros de Claro, o sea, categorizado en deporte, pero a lo mejor NFL o fútbol americano. este tipo. Al día de hoy, además del equipo inglés, Fenway también es propietario de los Boston Red Sox en la MLB, los Pittsburgh Penguins en la NHL, el equipo de NASCAR RFK Racing y el equipo de golf Boston Common, perteneciente a la nueva liga TGL lanzada por Tiger Woods. En esta adquisición no había otro interés más que hacer crecer el club para obtener una ganancia económica, es decir, no se pensó como vehículo para otra cosa como fue el caso del PSG y del City, y la realidad es que tenían bastante trabajo por hacer cuando asumieron. Sus dueños anteriores, Tom Hicks y George Gillette, lo dejaron literalmente al borde de la bancarrota. Como vimos en este otro video, pues sí, de hecho, sí lo dejaron casi en la bancarrota. Ese video me lo vi, no reaccioné, por esa época no tenía más las reacciones, pero sí era heavy como lo dejaron. Desde que asumió Fenway llevaron a cabo una reconversión increíble. En primer lugar, cubrieron la mayor parte de la deuda del club. Luego, trabajaron muy fuerte para internacionalizar la marca Liverpool. Jugar partidos en el exterior y abrir tiendas en otros países fueron clave para generar cada vez más una audiencia global. Finalmente, todo eso se acompañó con un muy buen nivel deportivo gracias a lo que será una de las grandes leyendas del club, Jürgen Klopp. Cuando tomaron el mando, Pues sí, una de las grandes leyendas. en 2010, los Reds apenas generaban 200 millones de euros en facturación. En 2022, 12 años después, consiguieron hacerlo por 701 millones, es decir, más del triple. Esa gestión tuvo un impacto directo en el valor del equipo. Al final del día, esa era la idea: comprar un gran club en un mal momento, ponerlo en orden y hacerlo crecer a lo largo del tiempo. Según Forbes, mientras que en 2011 el Liverpool era el noveno club más valioso del mundo, actualmente es el cuarto con un precio cercano a los 5.000 millones de euros. Probablemente si hubiese venido alguien y puesto todo ese dinero sobre la mesa, estaríamos hablando de él más cerca del final de este video. De los 354 millones que se pagaron por el Liverpool, tenemos que pasar a las 381 millones de libras por el Newcastle o los 450. Creo que no son 450 millones de euros exactamente, pero creo que lo redondeo, pero bueno, sí. Pero una cifra importante. 50 millones de euros. Esta es una transacción de la que no se habló mucho y no pareciera tener gran relevancia, pero definitivamente puede ser muy importante en el futuro. ¿Por qué? Bueno, por quien está detrás de la compra, el Fondo Público de Inversión de Arabia Saudita. Estamos hablando de otro gigante petrolero que se suma a las compras del PSG y del Manchester City. Aunque me atrevo a decir que de los tres, este es el que más ambiciones tiene para con el deporte. No fue únicamente la compra de un club en Inglaterra. Como lo vimos en este otro video, la intención y los fondos para llevar a cabo su estrategia es abismal. Todo el desarrollo de la Saudi Pro League parte de esta idea. Los 4 equipos más grandes de ella, Al Ittihad, Al Ahly, Al Nasser y Al Hilal, están bajo su propiedad. Además, saliéndonos por un segundo del fútbol, también crearon la Liga Live Golf para competir con el PGA Tour, son los principales sponsors de la ATP y WTA en el tenis, compraron World Padel Tour, ahora fusionado con Premier Padel, y están siendo receptores de los mayores eventos deportivos del mundo. Lo más loco es que no pareciera que vayan a frenar en el futuro próximo. Para que visualicen la espalda económica que tienen, el fondo que nuclea todas estas inversiones maneja 975.000 millones de dólares. Tanto maneja el fondo saudí. Podríamos comprar todos los clubes de las 5 principales ligas europeas y todavía nos sobraría un montón de dinero. En lo que al equipo inglés respecta, todavía tiene mucho que demostrar para confirmar que la estrategia saudí fue efectiva. Porque, al igual que con el PSG y el Manchester City, necesita que el club pelee por los grandes trofeos. Ya en 2023 consiguieron la 4ª posición de la Premier League y se clasificaron a la Champions. Aunque esta temporada también.
o terminaron cuarto o tercero, pero sé que clasificaron a Champions. Claro que no es lo mismo hacerlo hoy en día que cuando lo hicieron Qatar y Abu Dhabi. Por aquel entonces, la competencia y los montos que se manejaban eran menores, dando mayor ventaja a aquellos que pudieran hacer una inyección de capital inmediata. Además, con las nuevas reglamentaciones financieras, tampoco pueden hacer lo que quieran. Saliéndonos de los clubes ingleses, que ciertamente ocupan la parte más importante de este video, podremos encontrar interesantes transacciones en el territorio italiano. Y no me refiero a las adquisiciones de Parma por €1, sino otras un tanto más lucrativas y cercanas en el tiempo. A principios de 2024 se confirmó la compra del Inter por parte del fondo de inversión estadounidense Oaktree por unos 850 millones de euros. Este caso tiene dos aspectos interesantes. El primero de ellos es que no ocurrió que los directivos de Oaktree un día entraron al club, preguntaron cuánto tenían que poner para quedárselo y desembolsaron el dinero. Como conversamos en este otro video, la historia comenzó 3 años antes, cuando Sanning, su dueño por aquel entonces, le pidió prestado 275 millones de euros al propio Oaktree. El pequeño detalle es que una de las cláusulas de ese préstamo indicaba que en caso de no poder devolver el dinero, el fondo de inversión se quedaría con el club. Que adivinen qué pasó. Llegó 2024, Sanning no tenía los fondos y el Inter pasó a manos de Oaktree. Eso sí, el monto final no fueron los 275 millones que le debían, sino los 850 que les dije al principio. Esa particularidad relacionada a cómo se dio la compra nos lleva al segundo punto llamativo de esta historia. Oaktree no tiene nada que ver con los deportes. No es como Fenway, que compró el club porque tiene experiencia en industria deportiva. Su negocio es justamente prestar dinero a entidades como Sanning. Aún así, no vendieron el club inmediatamente pensando en que no tiene nada que ver con lo que hacen habitualmente. Decidieron quedárselo, poner la casa en orden y después intentar obtener un monto mayor en el futuro. Si lo están consiguiendo o no, todavía es muy temprano para saber. Ahora sí, Sí, aún es temprano para decirlo, obviamente. rompemos la barrera de los 1.000 millones de euros y vamos a una de las transacciones más emblemáticas en la historia del fútbol. Estoy hablando de la adquisición del Manchester United por parte de la familia Glazer en el año 2005. Los Glazer. Es que, al menos ganó un ejemplo, pero es que desde 2013, ¿qué han hecho? Casi nada. El monto exacto fueron unas 790 millones de libras, lo que serían 1.150 millones de euros. Una verdadera locura para aquella época. Fíjense que representa casi 4 veces lo que se pagó por el City 3 años después y sigue siendo mayor a lo que se entrega hoy en día por un club como el Inter. La compra la hizo el ahora fallecido Malcolm Glazer. Este empresario llegaba con bastante experiencia en el mundo de los deportes debido a que también era dueño del equipo de la NFL Tampa Bay. Un comentario al margen, lo compraron por 195 millones de dólares en el año 1995 y hoy vale más de 4.000 millones. Eso sí, Un crack para las inversiones, ¿vale? cuando los Glazers compraron el United, se aseguraron de que esa sea casi la única inversión que hicieran en el club. A diferencia de los árabes, el gasto que hicieron una vez que lo adquirieron fue casi nulo. De hecho, gran parte de esas 790 millones de libras fueron cubiertas con deuda que luego fue transferida a la propia institución. Como lo vimos en este otro video, ni siquiera el mítico Old Trafford tuvo las renovaciones necesarias para mantenerse como uno de los mejores estadios del mundo. Aún así, gracias al increíble crecimiento que tuvo la industria del fútbol y la capacidad económica con la que partían, el Manchester consiguió un aumento de su valor muy importante a lo largo del tiempo. Lo sabemos porque a principios de 2024, Jim Ratcliffe, fundador de la compañía Ineos, compró el 25% de él por la módica suma de 1.250 millones de Módica. Módica cifra, libras. Esto quiere decir que, en caso de haber adquirido el 100%, debería haber gastado 5.000 millones. De haberlo hecho, habría sido la compra más cara en la historia del fútbol y hablaríamos de él recién en unos minutos. El siguiente club nos lleva de vuelta a Italia Chacho Cabaras, que le hayas dicho esa frase 2 veces. para hablar del clásico competidor del Inter y la compra más importante en la historia del fútbol de ese país. En 2022, O sea, no, 2022, pensaba que era Berlusconi cuando compró el Milan. el fondo de inversión estadounidense Redbird gastó 1.200 millones Vale, sí, era el Milan, pero no era la compra de Berlusconi. de euros para quedarse con el Milan. Esta empresa también pertenece al grupo que llegan con experiencia en la industria del deporte y entretenimiento. Para empezar, tienen el 10% de Fenway Sports Group, el fondo que hablamos antes y que compró el Liverpool en 2010, por lo que técnicamente Redbird tiene el 10% del club inglés. Además, también son dueños del equipo de Fórmula 1 Alpine
de Alpine, pero Alpine no es de Renault. PIN, la empresa de eventos On Location, y la Liga de Fútbol Americano UFL. Lo interesante de esta compra es la situación en la que se encontraba el club 4 años antes. Como vimos en este otro video, la institución estaba prácticamente quebrada. Elliott Management, perteneciente al grupo de los que no tienen nada que ver con el fútbol, se había hecho con el club gracias a un préstamo que les otorgó a los dueños anteriores y no fue devuelto. Exactamente igual a lo que vimos previamente con el Inter. Elliott es Exacto, sí. muy conocido por sus políticas agresivas en cuanto al recorte en los gastos y aumento de la facturación, por lo que desde que tomó el mando en 2018 mejoró considerablemente los números económicos y tuvo la suerte de que lo acompañaron los resultados deportivos. Volvieron a ganar la Serie A en 2022 y alcanzaron la semifinal de la Champions al año siguiente. El resultado de esa buena gestión fue justamente la venta a Red Bull por 1.200 millones de euros. Ahora, los nuevos dueños, que sí se dedican al deporte, están buscando llevar el club al siguiente nivel. En concreto, hicieron una tarea muy importante en aumentar su base de fanáticos en Estados Unidos. Acuerdos con los Yankees en la MLB y la contratación de Christian Pulisic son dos claros ejemplos de esto. Y así, sin punto intermedio, damos un salto de más de 3.000 millones de euros para llegar a lo que fue la venta de un club de fútbol más grande hasta el día de hoy. Las 4.250 millones de libras, O sea que es un club inglés. A ver. 5.000 millones de euros gastados por Todd Boehly y compañía para hacerse con el Chelsea en Yo el Chelsea. Después de que se lo quitaron a Russo, no ha vuelto a hacer lo mismo. 2022. Déjenme decirlo de nuevo, nunca antes se gastó tanto dinero en un club de fútbol. Boehly, la cara visible de todo esto, también es de los que vienen de la industria del deporte estadounidense. Espero a esta altura del video haber dejado claro los perfiles de quienes compran los grandes clubes últimamente. Países con mucho dinero, prestamistas que se quedan con el club por falta de pago y empresarios estadounidenses expertos en deporte y entretenimiento. En el caso de Boehly, tiene una participación no menor en Los Ángeles Lakers de la NBA, Los Ángeles Dodgers de la MLB y Los Ángeles Sparks en la WNBA. Pero me atrevo a decir, este es el desafío más grande que tuvo hasta la actualidad, sobre todo por la increíble apuesta que vienen haciendo en jugadores desde que llegaron a la institución. Antes de su arribo, el Chelsea no era de los clubes que se destacaban por gastar descontroladamente en el mercado de transferencias. Desde que llegó ese hombre, se ha gastado una millonada solo en traspasos. Sin embargo, si nos paramos en la actualidad y analizamos los equipos que más gastaron en la última década, el equipo londinense lidera esa lista. 2.780 millones. O sea, se gastó 5.000 millones por comprar el club y 2.780 millones por jugadores, por jugadores. Luego, sin contar los sueldos. De euros en los últimos 10 años, de los cuales más de 1.300 millones se concretaron desde la llegada de los nuevos dueños. Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Pedro Neto, Joao Félix, Wesley Fofana, y la lista parece hacerse cada vez más larga. El gran problema, al menos por ahora, es que los resultados dentro del campo de juego no estarían llegando. Terminaron en la posición número 2 en la temporada 22-23 y sextos en la de 23-24. Bueno, pero ahora la 24-25 acabaron en puestos de Champions, o sea, clasificaron. Lo mínimo que necesita Aparte que esta temporada ganaron la Conference League, algo. el Chelsea es una cuarta posición que le permita jugar la Champions League. Con el nivel de gasto que tienen, no pueden darse el lujo de no participar de la máxima competencia europea. Fíjense que ni siquiera tienen una marca al frente de su camiseta. Eso representa al menos una pérdida de entre 40 y 50 millones de euros por temporada. Y no lo firman porque saben que con los resultados que están teniendo actualmente, el monto que pueden conseguir es muy inferior a lo de un equipo top de la Premier League. Mejorar los resultados se convirtió en una urgencia para el Chelsea. De lo contrario, la más alta inversión hecha alguna vez en la industria del fútbol puede convertirse en la peor inversión hecha alguna vez en la industria del fútbol. ¿Ustedes qué opinan? Los leemos en los comentarios. No olviden suscribirse y nos vemos la Y bueno, eso que dice aquí Gabarasqueli. Hasta la próxima. Suscríbanse siempre, obviamente, denle a me gusta, al pulgar hacia arriba. Y nada, si quieren dejarme un comentario bonito, feo no, gracias. Y nada, hasta la próxima. Venga, señores.